Bueno, pues la siguiente ponencia va a ser bastante técnica. La va a llevar a cabo Buenaventura Salcedo, ingeniero informático y con máster en ciberseguridad, con dedicación profesional al servicio técnico de telefonía móvil desde el año 2002. Trabaja en S2 Grupo como forense, auditor y consultor en la sección de telefonía móvil. Hoy nos presenta Repadastre en APK Downgrade. Y bueno, la idea es, solo diré que a pesar de que el proceso de APK Downgrade es conocido y se introduce ya en alguna otra con, en este caso Buenaventura pues nos expondrá todos los detalles a tener en cuenta y cómo resolverlos en esta técnica, ¿no? Así que sin más, te dejo con la audiencia, con los asistentes, para que los despiertes después de la comida. Bueno, pues de momento esperemos que no los mande a dormir a todos. Lo intentaremos. Muy bien, pues venga. Muchas gracias, Jaume, por todo. Como ha dicho Jaume, pues el título de esta ponencia pues es el Repadesastre en APK Downgrade. La verdad es que, pues, primero de todo, ha habido gente que me ha preguntado por qué estoy utilizando esta transparencia siempre al inicio con el mismo fondo de pantalla. Hay gente que me ha preguntado que cuál es, que le sonaba de algo. Es el primer caso de volcado utilizando TVRP que hice hace algunos años, y cogí la captura y como lo tenía que documentar todo, pues me pareció correcto utilizar el fondo, lo maqueé un poquito. Entonces, pues para esas personas que me habían preguntado, pues que lo sepan. Lo dicho, la ponencia, pues Repadesastre en APK Downgrade. Lo que vamos a ver pues, va a ser un poquito de adquisiciones lógicas y va a ver el alcance que podemos tener con algunas técnicas, y en concreto con la de APK Downgrade. Más cosas que se me olviden. Sí, en cuanto al título. También yo tampoco soy de hecho, lo primero que se me pasa por la cabeza es lo primero que plasmo en la diapositiva. Para otro tipo de cosas, script, proyectos, mi compañero Jan Bauer, Antonio Sanz, puede dar fe de que me curro un poquito más los títulos. En este caso no es así. Bien. Para los que no me conocéis, aunque me han presentado, pues soy graduado en ingeniería. Mi nombre es Buenaventura Salcedo. En las redes sociales me podéis conocer como Nomezuno. Ahí tenéis tanto para Telegram como para GitHub o LinkedIn. Soy graduado en ingeniería, máster en ciberseguridad, y trabajo como forense informático en S2 Grupo, en la sección de telefonía móvil. Aparte, pues también desempeño las labores de auditor de aplicaciones en iOS y en Android, y trabajo como consultor de seguridad, y en los ratos libres, que son pocos, muchos, depende de lo que entendamos por ratos libres, pues lo dedico a igual que hacéis muchos de vosotros, pues a desarrollar o hacer la vida más fácil, creando pues pequeñas herramientas para eso mismo, para aligerar la carga y automatismos que necesitamos muchas veces para hacer ciertas operaciones. Bien, agradecimientos por si acaso luego nos quedamos sin tiempo, pues a Sumaker, a Jaume y a Antonio Sanz por ser los administradores, y a todos los oyentes de esta gélida tarde de sábado, que aquí en el pueblo hace un frío del carajo, así que aquí estaremos pues dando el abrazo un poquito más. También mando un saludo a los compañeros de ese dos grupos que están por ahí, a Samuel, que lo habéis podido escuchar esta mañana, a las grandes personas con las que trabajo en los equipos, como pueden ser Álvaro, como pueden ser César desde Colombia. Un saludo, por cierto, a todos los que estéis al otro lado del charco, pues a toda la gente de Chile, de Perú, de Argentina, de Colombia, en fin, de todos los que estáis al charco. Pues muchas gracias por el esfuerzo que estáis haciendo en esta conferencia, de seguirnos y de haber tomado la molestia de haber madrugado un poquito para poder escuchar todo lo que tenemos que decir. Bien, la motivación de esta charla pues es
vamos a enfocarla desde un punto de vista básico, básico medio. Lo que vamos a intentar pues es dar un poquito de luz a la gente que se introduce en el mundo forense, que no son pocos los que nos llegan al grupo de informática forense, en los cuales pues hay gente que quiere iniciarse. Pues esto serviría pues para esa parte del forense, pero enfocado pues a la telefonía móvil. Vamos a intentar dar luz también a los alcances de las adquisiciones lógicas en móviles. Vamos a hablar un poquito de a dónde podemos llegar y qué podemos conseguir y qué nos podemos encontrar. Y, por supuestísimo, generar contenidos para la comunidad informática, que muchas veces pues es lo que más nos interesa en estas cons. Y, por último, pues tengo que decir que esta ponencia cierra el círculo de todas las ponencias que he estado dando en el último trimestre, que han sido algunas, y que a continuación, pues, si os parece, vamos a repasarlas para que sepáis de lo que iba y qué es lo que nos vamos a encontrar en esta y por qué. ¿Vale? Bien, en cuanto al cómo lo vamos a ir desarrollando esto, pues lo primero que vamos a hacer es ese repaso de contenidos de las con anteriores, luego poner un poquito en contexto la adquisición, con qué herramientas podríamos utilizar. Hablaremos de algunas tools y algunos comandos de interés, haremos alguna prueba de concepto y luego veremos también cómo preparar el escenario al APK Downgrade para que no nos pete y no nos dé sustos que nos solemos encontrar. Luego veremos el proceso completo del APK Downgrade y lo ejecutaremos. También podéis tomaros la licencia porque como tengo la segunda pantalla, iré viendo los comentarios. Entonces, si en algún momento pues le queréis lanzar alguna pregunta, pues sin ningún problema lo comentáis ahí y la aclaro, y así hacemos un poquito más amena la ponencia, y puesto que tenemos aquí la libertad de poderlo hacer y que lo tenemos a mano, no pasa como cuando estamos en las salas tan grandes y sería un caos, pero sin embargo aquí lo dejáis ahí en el Telegram y yo lo veo y podría anticipar alguna respuesta, ¿vale? Luego, lo último que veríamos pues sería un fallo muy concreto y que os va a traer de cabeza a muchos y que a lo mejor no lo habéis apercibido todavía, pero lo vamos a ver y lo vamos a comentar. Bien. Comenzamos esta serie de ponencias, o comencé esta serie de ponencias desde BitApp de Alicante, un saludo a toda esa gente, en la cual hablamos del parser Aleap. Encontramos un pequeño problema que ya corrigieron y estuvimos desarrollándolo también y viendo cómo funcionaba Aleap, ¿vale? A la hora de conseguir una vez que le pasamos la materia prima, le pasamos el volcado, pues ver cómo trabajaba bien. Estuvimos hablando de cómo montar bases de datos en memoria con el fin de poder explicar también las relaciones que existían entre las distintas tablas de la base de datos de WhatsApp y poder inyectar bloques de información en la tabla para enlazar las dos bases de datos, la que contiene los contactos y la que contiene en sí los mensajes, puesto que estaban en dos tablas distintas. Entonces propusimos una inyección para conseguir en una sola consulta o obtener el resultado global. Y luego pues vimos también algo muy interesante, que era cómo podíamos aprovechar las operaciones de SQL o SQLite para parsear directamente información y ahorrarnos un montón de código a la hora de tratar la información que obtenemos en bruto si hacemos directamente las consultas a la tabla, y después tendríamos que utilizarlas con un lenguaje de alto nivel para poder obtener la información ya parseada y que pudiéramos organizarla y todo eso, ¿vale? Lo que comúnmente podríamos llamar pues el inicio del análisis de la información. En la siguiente visita, la siguiente parada que hicimos fue en la Navaja Negra, en Albacete. Y ahí lo que estuvimos viendo es una introducción al APK Downgrade para conseguir la materia prima. Lo lanzamos muy rapidito, no hicimos muchas observaciones, porque lo que nos interesaba en este caso en esta con, lo que nos interesaba era resaltar que no siempre nos vamos a encontrar las bases de datos con los mensajes directamente mostrándose tal y como sucede en WhatsApp. En WhatsApp entramos en la tabla de los mensajes y ahí directamente lo tenemos. Bien, en el caso de Telegram
que fue la aplicación que abordamos en esa con, resulta que cuando entrábamos en la tabla de los mensajes nos encontrábamos que la información estaba serializada en un binario. En cada entrada de cada mensaje estaba en binario serializada. Entonces vimos cómo podríamos trabajar con esa información para deserializarla y procesarla con las reglas gramaticales que nos ofrece Telegram y con la finalidad de parsear no solamente los mensajes, sino todos los metadatos que se almacenaban en la tabla de los mensajes, junto con esa información binaria que había que deserializar. Y por último, estuvimos viendo la penúltima parada que tuvimos fue en el CCNCERT, en la cual estuvimos trabajando en lo enfocamos directamente a iOS, cómo obtener toda la materia prima a través de ello, pero claro, resulta que siempre pensamos en el backup de iTunes y ya está. Entonces, podemos sacar muchas más cosas, incluso trabajar con el dispositivo de forma dinámica. Entonces, propusimos y estudiamos qué información obteníamos de una operación de triaje o utilizando la herramienta de Sysdiagnosis que nos ofrece el propio Apple y ver qué era lo que no podíamos encontrar. Eso fue lo que estuvimos ahí viendo en esas jornadas, pues hace apenas 15 días, ¿vale? No, hace ya un mes. En cuanto al enfoque que debemos tomar siempre, pues ponemos últimamente en casi todas las charlas o ponencias, pues esta diapositiva en la cual es un vídeo que, por cierto, es el más visto de todas las ediciones de Navaja Negra, suerte tenemos, en el cual se plantea cómo trabajar desde el laboratorio, conocer del laboratorio hardware, es decir, conocer las herramientas de las que disponemos y los procesos para toda esa gente que se quiere iniciar en el tema forense de los dispositivos móviles. Entonces se hablan de muchas herramientas, algunos tips, y se hace una puesta en escena de cómo extraer un chip de memoria que no estaba cifrado hasta que conseguimos acceder directamente a la base de datos de WhatsApp de ese chip, y todo eso se hizo en apenas 50 minutos. Entonces, ahí tenéis esa charla para los que queráis pues conocer las herramientas que nos permiten abordar casos en los cuales los teléfonos no llegan a las condiciones óptimas que desearíamos. Por otro lado, en cuanto a las adquisiciones lógicas y copias bit a bit, las adquisiciones físicas, pues tenemos herramientas como XRI MSAP, que es la que nosotros utilizamos personalmente, es la que utilizo, aunque hay otra. Yo pongo esta diapositiva, pues que es la que manejo y es la que me gusta. ¿Vosotros cuál conocemos archiconocida? Pues Cellebrite. Pues hay otras herramientas similares que nos permiten realizar pues las mismas operaciones, incluso pues tienen su parte de análisis, su analizador que nos permite organizar la información, nos permite parsearla y, en fin, ofrecerla de una manera que nos permita después aplicar los filtros y poder extraer o focalizar la información que necesitamos para cada caso. Lo bueno que tiene también el XRI, que es muy interesante, es que tiene una API de Python que podemos utilizar para, si hay una aplicación nueva que no está todavía parseada o no funciona como nosotros queremos, podemos añadir nuestro propio script e integrarlo dentro del contenedor de la aplicación del propio contenedor del volcado que hemos realizado y poder sacar esa información como nosotros queramos. Y además podemos exportarla incluso a los informes de XRI. Es una herramienta muy interesante en ese aspecto. Si la queréis utilizar, pues os ponéis en contacto con XRI y os mandan una demo sin ningún problema. Bien, en cuanto a los volcados lógicos, tenemos una herramienta en el HIT que es RealityNet, en la cual aparece una sección que nos permite realizar un triage, es decir, conseguir la información lógica básica del dispositivo. Si nosotros últimamente no hay demasiados exploits para los teléfonos nuevos que nos permitan hacer los volcados bit a bit. Entonces, claro, nos tenemos que apañar con una adquisición lógica. ¿Es válida desde el punto de vista jurídico? Pues sí, porque es lo único que podemos hacer.
intentar rotear los dispositivos podemos ocasionar grandes catástrofes debido al tema del arranque seguro que tiene implementado Android desde la versión 7.0. Entonces, pues claro, ahí tenemos un problema. Entonces, intentar rutearlo para sacar un volcado bit a bit puede ser peligroso y no recomendable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues apañarnos con los volcados lógicos. En este caso, esta herramienta de RealityNet, la entráis en su Git y lo que vamos a hacer pues va a ser pues, obtener información de configuración, sobre todo. Vamos a obtener también información de las tareas, de los procesos, de las aplicaciones, cómo están configurados, cómo está configurado el teléfono y, sobre todo, obtener un backup lógico de la parte solamente del área compartida, es decir, de la carpeta SAR que tiene el dispositivo, es decir, lo que se almacena en el punto de montaje SDCAR. Ahí tenéis, pues, por ejemplo, las imágenes que se hacen y en la carpeta de Android, ahora esto ha cambiado, por ejemplo, podemos encontrar ahí las bases de datos cifradas y los ficheros que se envían y reciben a través de la aplicación de WhatsApp, por ejemplo. Pues toda esa información sí podríamos obtenerla. Sin embargo, no podemos obtener la información que hay dentro del área protegida de usuario. Es decir, no podemos acceder directamente a las bases de datos. A las bases de datos cifradas sí, pero claro, no nos sirve de nada si no tenemos la clave. La clave de descifrado, en este caso de WhatsApp. Otras aplicaciones pues funcionan de otra manera y en cuanto a qué podríamos conseguir de ella, pues depende de cómo esté diseñada la aplicación. Tendría el labor del forense conocer cada una de esas aplicaciones y qué hacer en cada caso, ¿vale? Pero nos encontramos con algunos métodos un tanto especiales que nos permiten, como es el caso que vamos a ver ahora después, que nos permiten pues extraer esa información del área protegida sin tener los privilegios adecuados. Pero tenemos que realizar una serie de procesos que no son demasiado, no parecen sencillos, pero no lo son y son peligrosos también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Bien, en cuanto al punto 4 que he marcado ahí, os dice que alguna información de los IPCs, de los mecanismos que establecen las aplicaciones para compartir información con otros procesos, pues los podríamos hacerlo. Sobre todo, pues hay una serie de comandos, si entráis en el Git de RealityNet, ahí podréis ver que algunos providers están accesibles, como por ejemplo podrían ser, se me ocurren los mensajes, se pueden consultar, o por ejemplo la agenda. Sin embargo, los providers de las llamadas no se pueden consultar con este nivel de privilegios actual, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un pequeño corte. Luego también lo que hace esta herramienta RealityNet es conseguir el dumpeado de depuración, es decir, podemos conseguir el bug report que incluye todos los servicios del DUNSYS con cierta retención de temporal, que en algunos servicios es muy interesante estudiarlos. Y por otro lado, pues también nos permite sacar dentro de un fichero algunos registros de logs, no todos, pero algunos sí que vienen ya incluidos en el bug report. El bug report tarda en realizarse pues un par de minutos. Y para hacerlo, pues simplemente pues ha de ser el bug report y directamente nos lo obtendríamos. Pero esta herramienta pues automatiza ese proceso para que no tengamos que no tengamos que escribir ningún código. Y algo interesante también y muy utilizado es que ese bug report, y en este caso el RealityNet, obtiene toda esa información del battery stat. Ese bug report que se genera a través de RealityNet puede ser exportado a una herramienta en Docker que tiene preparada Google para analizar el consumo del battery stat. Entráis en el Git de Google y ahí lo podéis ver, que tenéis ahí una herramienta para eso mismo, para cargarle directamente el bug report, el zip que obtenemos al generarlo, y él lo parsea y nos da unos resultados gráficos para ver ciertas actividades. Entonces ahí lo podéis utilizar. A nosotros lo que nos interesa es que la herramienta RealityNet nos genera toda esa información. Sin embargo, RealityNet es un simple script bash. Entonces, no realiza comprobaciones de versiones y cuando peta, pues pasa al siguiente comando y listo. No pasa nada. No se para en ningún momento la ejecución, a no ser que haya un error grave en el sistema.
Es decir, RealityNet funciona como cualquier bus. Y luego algunos comandos que tiene están obsoletos o se han cambiado por otro y no lo han modificado. O incluso han cambiado por unos nuevos y los viejos lo han dejado de utilizar. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con los comandos que recibimos. Como es un bus, pues simplemente iríamos a la línea correspondiente donde ejecuta ese comando, lo cambiaríamos por el nuevo y ya está. O podríamos añadir las comprobaciones necesarias que necesitemos para cada momento. La ejecución del RealityNet se realiza pues a través de un simple menú, como tal y como el que tenéis ahí. Vienen una serie de opciones y elegimos lo que queramos realizar. Como veis, pues lanzar comandos directamente, conseguir la información de paquetes, realizar el backup directamente y acceder al system y al SDK. Y, como os he dicho, a la carpeta de logs, si os veis aquí que pone en la opción número 8, pone extract APK files. Solamente extrae los APKs de la carpeta data. Pero los logs que normalmente se encuentran también en esa carpeta no los accede y es porque no hay permisos completos para todos los ficheros que contiene esa carpeta. Entonces, si nosotros intentamos hacer una pequeña prueba de concepto, vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a daros paso por aquí a un teléfono que tengo aquí conectado. Vamos a manejar dos teléfonos en esta ponencia. Uno va a ser un pequeño sintético que tengo preparado con poca información para que tarde poco en hacer lo que queremos, y el otro dispositivo es este que tengo conectado ahora mismo, que lo vais a ver en pantalla, si no falla nada, vale, que corresponde a un Samsung A022. Creo que se verá bien, podéis confirmar por ahí, si necesito que ampliar alguna cosita. Vale. Entonces, si yo intento, si solicito una SEL y pregunto si está ruteado el dispositivo, pues me va a decir que no está ruteado. Entonces, el nivel de privilegios que tenemos ahora mismo es el de la propia SEL, no tenemos privilegios de superusuario. Entonces, si intentamos ver el contenido de la carpeta data, nos dice que no tenemos permisos. Entonces, si entramos, pero sí que podemos entrar dentro de la carpeta. Eso sí que nos lo permite. Y de nuevo, si volvemos a lanzar un LS, nos dice que tu tía, nos dice que no tenemos permisos. Sin embargo, dentro de esa carpeta de este Samsung, tenemos una carpeta que se llama log y sí podemos accederla. Y ahí tenemos un listado de todos los logs que tenemos disponibles en este caso. Vamos a ver los metadatos que tienen cada uno de los ficheros y vemos que algunos no podremos acceder a ellos, otros son carpetas y a lo mejor no nos deja entrar, como este caso que tenemos ahí, que son carpetas. No sé si se ve bien, voy a darle un poquito más grande para que lo podamos ver mejor, que seguro que algunos pues agradecéis que se vea más grande, ¿no? Vale. Entonces, claro, por ejemplo, hay ficheros a los que directamente no podríamos acceder. Y claro, hay gente que diría, bueno, vale, pues puesto que con este nivel de privilegios que tenemos ahora mismo en esta carpeta, podríamos hacer directamente un pull, trincarla y aquí paz y mañana gloria. Lo tenemos solucionado, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que sucedería en este caso. Si nosotros intentamos... Ups. Se pone esto a funcionar. Vale. Entonces, vamos a ver en este caso qué sucedería si nosotros realizamos un pull a esa carpeta. Pues le damos un pull, le decimos, venga, tríncanos lo que haya en la carpeta log. Vale, la primera en la frente. ¿Lo veis? Lo primero que hace el pull es encontrarse un fichero en el cual no tenemos acceso para conseguirlo. Por tanto, la operación de pull no podemos directamente utilizarla para conseguir toda esta información de los logs que hay aquí dentro. ¿Entendéis el problema, no? Entonces, claro,
al no poder realizar un pull de esta carpeta, tendríamos que ir fichero por fichero para poderlas descargar. Así que os toca picar un poquito de código y conseguir esto. ¿Cómo lo conseguiríamos esto? Pues, por ejemplo, aprovechando los errores del find cuando ejecutamos en el terminal. Find lanzaría un error indicando que no podríamos visualizar o acceder a cierto fichero, pero seguiría listando los siguientes ficheros. Entonces, para ello, pues yo aquí tengo preparado un pequeño script que se llama gfiles, que directamente lo que nos hace es eso. Es conseguir todos esos ficheros que tenemos ahí y saltarse los que no puede acceder, ¿vale? Y de esta manera, pues ya tendríamos pues nuestros ficheros por aquí, ¿vale? Por ejemplo, pues habríamos podido conseguir todos los stats. Y lo que quería utilizar este teléfono para que vierais el tema de la retención que tienen estos registros. Y es que por aquí pues vienen establecidas los primeros dígitos, las fechas correspondientes, para que os hagáis una idea más o menos de algunos logs de cómo pudieran ser. Con el sintético, como está recién formateado, pues no hubiéramos visto ningún log. Por eso he querido utilizar otro dispositivo en esta primera prueba, ¿vale? Vale, ¿y qué obtendríamos aquí? Pues vamos a verlo. Esta carpeta, esta es la que tenía por si acaso fallaba algo. Aquí tenemos el intento del log anterior que no ha funcionado y aquí la de salida que está recién creada. Vale, entonces hemos entrado en la carpeta data y hemos obtenido lo que nos ha dejado el sistema de obtener de logs. Vale, entonces tenemos pues esta serie de ficheros. Por aquí podríamos ver. Aquí lo tenemos. Pues, por ejemplo, pues todo ese tipo de información que lleva una marca temporal y esto pues nos interesa mucho a los forenses, ¿vale? Luego, por ejemplo, pues aquí tendríamos el SFS log, que si lo extraemos, a ver, ¿dónde se ha quedado? Creo que ha sido este. Vale. Tendríamos toda esta serie de eventos que corresponde a ese servicio que es el que almacena, ¿vale? Con sus correspondientes marcas de tiempo que desde el punto de vista forense o para respuesta a incidentes nos serviría. Vale. Luego, lo quito de aquí. Vale. Luego, pues por ejemplo, aquí el recovery log, en el recovery log, pues tendríamos cierta información. Si bajamos más hacia abajo encontramos algunos fingerprints que en algunos CTF o en algunos casos reales nos pueden servir para identificar el dispositivo y poder, como veis, aquí tenéis todo el fingerprint del dispositivo, todas las versiones del sistema que utiliza, fecha, marca de tiempo, los SDK, la versión del dispositivo que tenemos, en fin, si está cifrado o no está cifrado el dispositivo, toda esa información, ¿vale? La podríamos obtener de ahí con el fin de poder identificarlos. Y luego, por ejemplo, esto que en las fuerzas de seguridad del Estado, esto les encanta porque les permite conocer la actividad a través del battery stack, nos permite conocer la actividad del dispositivo. Esto en muchísimos informes yo ya me lo he encontrado. Esta información es de primera mano y es de lo primero que se mira para saber dónde se estaba encendido, qué estaba haciendo en cada momento. Pues aquí tenéis unos registros pues realmente muy interesantes y aquí tenemos la marca de tiempo desde cuándo corresponde cada uno de los ficheros, porque los ficheros se van generando son una cola rotativa, es decir, van generándose a partir de una marca de tiempo. Entonces, pues ahí podríamos conocer realmente la retención que tiene cada uno de esos ficheros y todos los eventos que aquí pues se pueden procesar. ¿Vale? Bien, por eso nos interesaba conseguir todos esos logs.
Ojo, el battery stat está también incluido dentro del bug report, pero de esta manera tendríamos algunos logs más directamente en los ficheros que tenemos aquí, ¿vale? Muy interesante porque este lo utilizamos también en algunos ejercicios. ¿Por qué el motivo de apagar, de la última vez que se apagó el dispositivo, cuál fue el motivo? Pues puede ser la razón con la marca de tiempo, como siempre, y ahí tenéis la razón, que puede ser una solicitud del usuario, es decir, que el usuario fue el que pulsó el botón para apagarlo, o en otras ocasiones puede ser un reinicio, puede ser aquí otra vez, solicitado por él, o puede ser el motivo no power. Nos quedamos sin batería y se apagó el dispositivo, pues eso queda reflejado en este log. Y la marca de tiempo de cuándo se apagó. Importante. ¿Vale? La marca de tiempo. Aquí está. Que no lo estaba mostrando en esa pantalla. Aquí lo tenéis, los motivos. Reason, la solicitud por el usuario. Solicitud de usuario para el apagado. Y el no power, que se quedó sin batería. ¿Vale? Bien, continuamos. Vale. Bien. La siguiente diapositiva, pues vamos a empezar ya directamente a hablar del APK Downgrade. Claro, con la herramienta anterior que hemos comentado, pues habíamos conseguido, por un lado, toda la información de configuración, toda la información del dispositivo, de los servicios y todo eso, pero claro, nos falta más materia prima. Hemos visto también que las fotografías, por ejemplo, del área compartida se podrían obtener sin ningún problema, todo lo que se hace con la cámara se podría obtener. Pero claro, aquí nos faltan las aplicaciones que, como se ejecutan cada una en su sandbox, no tenemos acceso a esos ficheros que maneja cada una de las aplicaciones y, de hecho, no podemos conseguir desde una adquisición lógica todos los ficheros de todas las aplicaciones. Es más, hay muchísimas aplicaciones de las cuales no podremos conseguir esa información que maneja y que guarda en su sandbox y que nos ayudaría a resolver muchos casos si lo tenemos directamente. Claro, esa información en un volcado físico pues aparece sin ningún problema porque trincas todo lo que hay en la memoria, todo lo que hay en la memoria de almacenamiento, todo lo que hay en el disco duro del dispositivo. Sin embargo, desde un punto, pero claro, eso en los teléfonos móviles no se puede hacer, no es como clonar un disco duro en este caso. Necesitamos una serie de exploits para poder acceder a toda la información que tiene el dispositivo. ¿Por qué? Porque los dispositivos móviles se protegen de esa manera. Ahora se protegen con los cifrados, se protegen con el boot secure, se protegen con el bootloader, con códigos en el bootloader para que nadie se pueda saltar la cadena y pueda inyectar ahí algún código que le permita sacar la información. Entonces, claro, nos lo ponen difícil. Es decir, que con los teléfonos nuevos no tenemos herramientas lo suficientemente efectivas que nos permitan obtener los volcados físicos, ¿vale? Entonces, hemos visto que parte de la funcionalidad, parte de la información de forma lógica lo podemos obtener a través de la DB, pero para acceder a la parte a la parte protegida de usuario y de las sandbox de las aplicaciones, necesitamos utilizar un método que se llama APK Downgrade. Es un mecanismo para obtener la información que maneja una aplicación dentro de su espacio de ejecución, tal y como aparece ahí en la diapositiva. Realiza una operación de backup de la aplicación. Ojo, las aplicaciones no tienen por qué permitir esta operación. Es decir, que, por ejemplo, WhatsApp, si realizamos un backup de WhatsApp, no vamos a obtener la información interna que está almacenada en el área protegida. Es decir, no vamos a tener los prefets y no vamos a tener las bases de datos, ni siquiera la key que nos permitiría descifrar los backups cifrados que sí que tenemos en el área compartida, en la carpeta Android, ahora en las últimas versiones. Entonces,
Claro, pues dependiendo de si la aplicación permite o no permite hacer el backup, pues podríamos obtener esa información o no obtenerla, ¿vale? Entonces obtendríamos, pues eso, la base de datos, archivos temporales, los prefets, algunas claves, pero no funciona para todas las aplicaciones. Solamente va a funcionar este método para las aplicaciones que exista una versión antigua en el que en el menú, no, en el manifiesto, en el fichero de manifiesto, permita realizar esa operación. No funciona para las aplicaciones que vienen integradas en el firmware. Es decir, nosotros, por ejemplo, resulta que para la aplicación de Facebook existe una versión de APK Downgrade para poder ejecutar esa operación y conseguir la base de datos. Sin embargo, si la aplicación viene integrada en el firmware, el APK Downgrade no funciona. Es decir, si ya viene integrado con el firmware del teléfono la aplicación, es decir, viene instalada desde la casa, ya no podemos utilizar el APK Downgrade. Esto es así. Luego, esta operación pues se utiliza, como hemos dicho, para dispositivos sin root. Es decir, no tenemos privilegios para acceder a esas sandbox, no somos root, porque dijimos que había riesgo a la hora de ejecutar el root a partir de la versión 7. Y luego, pues podemos considerar este método de APK Downgrade pues dentro de las adquisiciones lógicas avanzadas. Bien. Entonces, ¿por qué funciona el APK Downgrade? Primero, porque las aplicaciones a las que se aplican deben tener el flag del allow backup igual true, ¿vale? En los atributos de la aplicación del fichero de manifiesto, es decir, en el manifest.xml, que ya sabéis que está en binario en las aplicaciones cuando las abrimos, las desempaquetamos, ese fichero aparece en binario, pero se puede convertir a XML pues a través de herramientas, o bien si utilizamos para el desempaquetado, en vez de realizar una descompresión directa de la aplicación, realizamos un desempaquetado con APK Tool, pues directamente APK Tool convierte todos esos ficheros de XML que vienen en binario, pues los convierten a formato legible, a formato de texto, ¿vale? Luego, utilizaremos aplicaciones antiguas que por defecto o en ausencia están a true, es decir, tienen el allow backup directamente a true por defecto o por ausencia. ¿Qué significa esto? Pues que hay aplicaciones para Android 1.0 que siempre tenían activada este flag de allow backup, igual que tenían también activado el flag de depuración. Entonces se podía hacer esta operación sin ningún problema. ¿Vale? Pues vamos a aprovechar esas aplicaciones antiguas que siguen todavía existiendo. Por ejemplo, WhatsApp lleva desde los primeros inicios de Android. Por tanto, podemos utilizar una versión antigua que tenía este flag de depuración activado. ¿Y por qué podemos utilizar esa versión antigua? Pues muy sencillo. Porque todas las versiones de la misma aplicación son las mismas firmas que tenían en las viejas aplicaciones. Es decir, una versión antigua de WhatsApp para Android 1.0 tiene la misma firma que la aplicación de WhatsApp que haya actualmente en el año 2022 a 10 de diciembre. Por tanto, podemos utilizar esa firma para acceder, que es la puerta de acceso a que el sistema nos permita acceder a la sandbox correspondiente. Es decir, si dos aplicaciones tienen la misma firma, pueden acceder sin ningún problema a la misma sandbox, es decir, al mismo espacio de ejecución de esa aplicación. ¿Vale? ¿Y cómo podemos comprobar esto? Pues muy sencillo, a través de Ktool podemos comprobar si dos aplicaciones tienen esa firma. Ahí he dejado un pequeño tip porque en cuanto a la configuración del backup existen algunas medidas que se han introducido en Android 12. Entonces, en esa versión pues hay algunos cambios, entonces os dejo ahí el link para que podáis echarle un vistazo y ver en qué ha cambiado esta película de los backups. Bien, si os parece, pues vamos a hacer una serie de comprobaciones aquí desde la terminal. A ver. Vamos a hacerlo desde esto mismo.
Y aquí he dejado, por ejemplo, he dejado estas 3 aplicaciones de WhatsApp, ¿vale? Esta es una versión para Android 1.0. Esta versión es una versión para que salió cuando estaba en Android 4 aproximadamente, o incluso anterior, en Android 3. Y esta es la última versión de WhatsApp, ¿vale? Si nosotros cogemos y miramos los hashes, pues con ahí. Bien, tenemos ahí el hash de la primera aplicación, que era la más antigua. Tenemos ahí el hash de la segunda y tenemos a continuación el hash de la tercera. Y vemos que son 3 aplicaciones que son totalmente distintas, como hemos podido comprobar. Bien, si ahora cogemos y miramos la firma que tiene cada una de esas aplicaciones con KTool, PrintCert, Hardfile, pues lo tenemos ahí con esos tips, o sea, con esos parámetros. Y si se lo pasamos a cada una de las aplicaciones, veremos que la firma es esta, ¿vale? Bien, si aplicamos la misma operación a la segunda, al segundo fichero que teníamos, vemos que tenemos, voy a ponerlo un poquito más grande, aquí. Como podréis comprobar, la firma es exactamente la misma a pesar de que son 2 aplicaciones distintas. O sea, son 2 ficheros distintos, pero son 2 versiones de WhatsApp idénticas y que están firmadas con la misma. Si aplicamos la misma operación a ver si puedo hacer esto, subirlo un poquito, vale. Si aplicamos esto a la última que tenemos, a la versión WhatsApp, a la más nueva, a la que descargué anoche para presentarla hoy, resulta que volvemos a tener la misma firma. ¿Lo veis? Queda claro, ¿no? Entonces, por ese motivo es por el cual el APK Downgrade funciona, ¿vale? Porque teniendo la misma firma pueden acceder a la misma sandbox. Bien, entonces, algunos os he sacado aquí un listado de aplicaciones a las cuales podemos aplicarle el método de APK Downgrade. Y a continuación os he dejado echarle fotografía para poder conocer cuál es la versión que nos permite realizar el APK Downgrade. Es decir, trincamos esas aplicaciones de los sitios nuevos, comprobamos la integridad con la versión actual que tenga cada una de las aplicaciones, con el código con el comando que os he dicho, con el KTool, y de esta manera pues conseguimos saber que la aplicación no ha sido modificada, no que sea legítima. Hemos podido comprobar la integridad de la aplicación con esas firmas, ¿vale? Bien, ahí los tenéis, supongo que lo habéis hecho en la pantalla, el pantallazo, y veis que tenemos ahí entre medias pues Facebook, Firefox, tenemos a Google Maps, tenemos todo esto. Claro, hay aplicaciones que vienen ya instaladas en el dispositivo. A esas aplicaciones es muy probable que no podamos realizarle esta operación, pero siempre cabe la esperanza. ¿Por qué? Porque resulta que en algunas versiones de Android tienen algunos falletes, entonces nosotros podemos aprovecharlos. Entonces resulta que hay algunas aplicaciones que si las actualizamos ya cuentan como si no vinieran instaladas desde el principio, es decir, que ya el ODEX ya se quedaría ahí en el limbo, y entonces podríamos, ahí en una triquiñuela, podríamos intentar aplicar el método actualizando esa aplicación y después haciéndole el APK Downgrade. ¿Ok? Vale, entonces tenerlas en cuenta. Y todas esas aplicaciones podemos hacerlo. Bien, continuemos.
hay que entender que el APK Downgrade no es un método nuevo, o sea, que se viene utilizando desde el año 2015-2016, pero que deja de funcionar, curiosamente, en la aplicación, en la versión 7 de Android. Pero no es que dejase de funcionar, es que teníamos un enfoque mal contemplado, y es que resulta que cuando en el proceso del APK Downgrade, una de las partes, cuando intentábamos introducir o instalar la versión antigua, la sandbox no se había vaciado, no estaba todavía intacta. Entonces necesitábamos reiniciar el dispositivo para que la sandbox se vaciase y empezásemos a trabajar de forma correcta. Es decir, que la siguiente vez que instalamos la versión antigua, que intentamos hacer el downgrade de la versión que queremos obtener, de la aplicación que queremos obtener, resulta que en ese momento era cuando sí podíamos hacerlo. Si lo intentábamos hacer sin reiniciar, nos lanzaba un error de File Downgrade Mode o algo así. Un mensajito en el que dice que no instala la versión antigua porque no le da la gana. Vale, pues si reiniciamos podemos hacerlo y podemos continuar el proceso. Entonces, igualmente no requerimos root, y además, como curiosidad, es que este método de APK Downgrade se ha visto implementado incluso en malware. El malware es capaz de haber utilizado este método para filtrar información. Esto lo podéis ver en algunas versiones atribuidas a Pegasus que datan del 2016 para Android. He dicho atribuidas porque las atribuciones no sabemos quién las han hecho, ¿vale? Entonces, si cogéis, ahí es un ejemplo claro que podéis ver de que esto se ha utilizado, este método de APK Downgrade, hasta el malware lo ha utilizado, no solamente desde el punto de vista forense. Entonces, como os he dicho anteriormente, el flag es el allow backup, que lo tenéis en el manifest, tal como aparece aquí en la imagen. Y el proceso teórico pues es muy sencillo. Descargar la aplicación que contiene el teléfono, es decir, sacar una copia de seguridad del APK que tiene instalado el teléfono, desinstalar esa aplicación sin perder los datos de la aplicación, instalar una versión antigua, realizar un backup, instalar la versión antigua, que es la que nos permite realizar el backup, sacamos el backup donde obtendríamos toda la base de datos y toda la información de la sandbox que está manejando y reinstalamos a la versión original después de todo el proceso para dejar el teléfono tal y como estaba en un estado inicial. Bien, pero claro, antes del APK Downgrade hay que tener en consideración ciertas cosas. Y es, el tiempo de espera de la pantalla hay que ponerlo siempre al máximo permitido porque no sabemos cuánta información tiene y cuánto tiempo va a durar este proceso. El tipo de bloqueo de pantalla, mejor ponerlo en ninguno para que no interactúe en ningún momento ningún evento que permita cambiar el estado de la pantalla. Luego, activar el modo de desarrollador, puesto que vamos a utilizar el ADB, tenemos que activar el modo de depuración y desactivar el flag de verificar aplicaciones por USB. Esto hay mucha gente que se le olvida hacerlo y entonces luego vienen los problemas. Luego también el tema de desactivar el bytecode de las aplicaciones depurables. Esto también tenéis que dejarlo. En muchos sitios no se indica, pero hay que hacerlo. Si ese flag aparece en ese dispositivo, hay que hacerlo, hay que dejarlo listo. Luego, en el caso de Xiaomi, de Oppo y de Realme, pues puede ser que estos menús cambien y vengan pues las opciones de instalar vía USB o un ajuste de seguridad adicional que se llama depuración en USB. Al final lo conectaríamos al PC y emparejaríamos el proceso. Bien. Y aquí de nuevo unas precauciones que tenéis que tener en cuenta. Desactivar el código de bloqueo, desactivar el bloqueo de la pantalla, desactivar el apagado, desactivar la verificación de las aplicaciones, impedir la superposición de las aplicaciones y esperar a que todas se estabilicen y cerrar las notificaciones. Es decir, que cuando vayamos a aplicar todo esto, no tengáis nada en la pantalla, solamente la pantalla principal del dispositivo. ¿Vale? Luego, puede ocurrir que en el paso del APK Downgrade, al instalar las aplicaciones nos pregunte si queremos actualizarla y os pondrá buscar actualización o aceptar. Le daríamos a aceptar. De esa forma no buscaría nada y habríamos interactuado lo menos posible con el dispositivo.
Luego, si nos solicita permisos, pues todos los permisos que solicite se los damos, ¿vale? Y no interactuar con la aplicación bajo ningún concepto. Si la aplicación dice que se va a cerrar, cogéis, la cerráis, le dais a aceptar y vale. Y luego, por otro lado, no perder la versión original que se realiza en la extracción. Puede ser que nos haga falta, ¿eh? Y puede también ocurrir que esa misma aplicación, como ocurre en Telegram, tenga varias versiones del APK. Y luego, si podemos siempre hacer un backup en el Drive, aunque no podamos recuperarlo, pero que por lo menos esté allí por si acaso. En cuanto a los comandos, los tenéis aquí todos señalados uno a uno, que si os parece, pues voy a cambiar de dispositivo, poner el sintético que tenía preparado y vamos a hacerlo esto rápido porque vamos a tardar pues apenas un par de minutos. Bien. Ahí tenéis el listado, supongo que le habéis echado una fotografía mientras he conectado el dispositivo. Os lo muestro el dispositivo por pantalla. Aquí lo tenemos. Esta vez vamos a utilizar un Nexus 6P. Tiene Magic instalado, pero no está ruteado. Solamente tiene el APK instalado. No tiene permisos de superusuario. Volvemos a nuestra terminal y lo primero que haríamos sería listar las aplicaciones que tenemos instaladas, ¿vale? La voy a lanzar con el flag -F también para que me dé las rutas. ¿De dónde está la copia que instaló el dispositivo? Es decir, la aplicación de Telegram, el APK, cuando lo descargó, lo guardó en esa ruta, ¿vale? Entonces, lo siguiente que haríamos sería parar la ejecución de la aplicación a la cual le queremos realizar el APK downgrade, que en este caso pues sería la de Telegram, que por cierto la abrimos aquí para ver cómo funcionan los comandos. Ahí se cerraría, después nos aseguramos que está bien cerrada con el kill y a continuación lo que haríamos sería trincar para tener una copia de seguridad de esta aplicación. Entonces hacemos un adbpool. El "-a" nos permite guardar los metadatos del fichero que estamos descargando y lo vamos a llamar org.telegrammessenger.apk. Vale. Aquí en la carpeta tendríamos esta nueva aplicación, que sería el nuevo APK que acabamos de descargar. Lo siguiente que haríamos sería desinstalar con el flag -k. El flag -k lo que nos hace es eliminar la aplicación sin borrar los datos. Y con esto quedaría desinstalada. Bien, a continuación, si intentamos instalar nuestro dispositivo, si intentamos instalar ahora mismo la aplicación del APK downgrade, es decir, la versión vieja que tenía el modo de backup activado, nos debe de dar un error. No siempre lo da, pero si lo da, pues mal asunto. Tendríamos que reiniciar. El flag -g lo que hace es toma por defecto, adquiere todos los permisos por defecto que vayas a necesitar, para no tenerlos luego que dárselos por pantalla. Es decir, no me preguntes qué permisos quieres, tómalos todos. Luego el RD y el -d lo que nos hacen es permitirnos que bajemos la versión anterior, es decir, que no se compruebe la versión que queremos instalar. Y en este caso, la versión que queremos instalar, como hemos dicho, es la antigua que tenía el modo de depuración activado. Entonces, esperamos a que termine y fijaros, nos dice que no se puede instalar. Vale.
Aquí tengo un script aquí lo que tendríamos que es hacer un reboot. Y tengo aquí un script preparado que lo que hace es realizar una espera al teléfono para que se reinicie, ¿vale? Entonces ahora mismo veréis cómo se tiene que apagar de aquí y ahora dentro de un momento se reiniciará. Y este comando ya no fallará y nos permitirá completar la operación. Vamos a ver. Nos quedan 5 minutos. Voy apurado. A ver si termina. Bien, continúa y adelanto un poquito para irlo viendo. Mientras se reinician. Bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser instalar la APK y veremos que ya no nos va a dar fallo. Y lo siguiente, este comando lo que hace es lanzar la actividad principal para que la aplicación inicie la sandbox. Y después el siguiente comando, el ADSL input key event, es que se salga de todas las aplicaciones. Después realizaremos la operación de backup y después volveremos a instalar la versión antigua. Y en este caso nos va a dar un problema, ¿vale? Algo que no sucede con WhatsApp, sin embargo con Telegram sí sucede. Y es donde quería llegar en esta charlita. Bien, esto ya está solucionado. Lo paro aquí el script. Vuelvo a mostrarlo por pantalla. Ahora está encendido. Lo volvemos a ver en pantalla. Y si entramos al menú, vemos que aquí no está instalado ahora mismo el Telegram. Entonces, siguiendo el proceso, lo siguiente que tenemos que hacer es instalar esta versión. Y como veis, ahora sí que no ha fallado y nos ha permitido realizarlo. El siguiente paso que hemos dicho es que inicie la sandbox y como veis aparece un error. Bien, el siguiente comando, que sería el ADBS, el input key event, tal y como lo tenemos ahí, volvería al menú principal y el siguiente comando sería el de la realización del backup. En pantalla nos pide un código de cifrado. El backup lo va a hacer muy rápido. Y aquí en esta carpeta tendríamos recién generado, desde ahora mismo, sería cuando nos habría generado este backup, ¿vale? Y ya, por último, lo único que nos quedaría es esto, es volver a instalar la versión anterior, es decir, la versión que tenía inicialmente, de la cual hicimos una copia de seguridad. Y de esta manera tendríamos este proceso completado. Fijaos cómo va a cambiar ahora el icono del Telegram. ¿Lo veis? Ya tiene la nueva versión y quedaría el proceso terminado, pero con un problema. ¿Lo veis? Se quedaría ahí parado la aplicación y tendríamos un estado inconsistente. Entonces, para conseguir saltar este estado de inconsistencia, lo que tendríamos que hacer, lo que habría que hacer es volver a instalar la versión que permite el APK Downgrade, irnos al Play Store y actualizar la aplicación. Y de esa manera el teléfono quedaría en el mismo estado que está. O bien, antes de instalar la versión que tenía anterior, es decir, tras este proceso, tras la instalación y la generación del backup, lo que habría que hacer sería desinstalar esta versión y volver a instalar la que tenía inicialmente. Es decir, que no estén las dos aplicaciones en el teléfono al mismo tiempo, ¿vale? Sería como solucionaríamos este problema de ejecución.
Y con esto, por mi parte, habría terminado. Muy buena charla, muy buena. Como siempre, a nivel técnico, de los mejores. No, pero ha estado sencillita, no ha sido complejo. Además, es una técnica conocida, pero que la hemos visto completa y hemos hablado de más cositas de las adquisiciones lógicas. Fenomenal. A ver si hay alguna. Mira, ya empiezan a haber preguntas. Me ordena el juzgado, bueno, una pregunta, ¿vale? Me ordena el juzgado que extraiga una conversación de WhatsApp de un móvil Android. Este tiene la versión 12 y el WhatsApp está actualizado a fecha de mayo con la versión 12 de Android. ¿Se puede usar el APK Downgrade? Primero, cuando se expone un caso se dice siempre el modelo del móvil. Porque si hay una serie de incompatibilidades con la serie de gama alta de Samsung. De hecho, las herramientas como MXRI, Celebrate han tenido problemas con la serie, con los modelos. Samsung S20, S21, S22 y los Note correspondientes a esa versión. Aquí si no tienes... Continúa. Puedes aplicar el APK Downgrade sin problema. Pero si tuvieras uno de esos 4 que te he comentado, puede ser que haya algunas incompetencias. Entonces, presta atención, que se pueden corregir de una manera muy sencilla y es prestando atención a todo el preparatorio que os he comentado, para que no se solape ni ninguna notificación. Aquí el compañero Andrés dice que es un Samsung Galaxy S10. Sí, ya lo estoy leyendo. lo tengo en pantalla. Sí, pues con ese modelo no tendría que haber ningún problema. Eso sí, le desaparece el icono, al aplicar el APK Downgrade, el icono de la pantalla principal desaparece, pero en las aplicaciones instaladas lo tiene y lo vuelves a sacar. ¿Vale? ¿Estaría contestada la pregunta, Andrés? Sí, veo que pone muchas gracias. Vale. Yo tengo una pregunta también. En el último paso, para hacer el APK Downgrade, lo que haces es desinstalar la aplicación original, instalar la versión antigua, pero luego para restaurar a la aplicación actualizada no desinstalas la versión antigua. Exacto. En el caso de WhatsApp, en el caso de Facebook, en el caso de Tinder y en el caso de LinkedIn, no es necesario hacerlo. Es decir, puedes instalar directamente. Sin embargo, en el Telegram, que por eso he querido utilizar el Telegram para ver que al intentar instalar la aplicación nueva, la aplicación que tenía por defecto, da un error. Ese error se soluciona si desde tenemos 2 opciones para hacerlo. Una, coger y volver a instalar la versión depurable o backupeable, es decir, la versión antigua la volvemos a instalar, accedemos a internet, vamos al Play Store y la volvemos y le damos al botón de update. Y directamente lo actualiza y directamente el entorno se cree aquí, no ha pasado nada. Pero claro, esto judicialmente hay que justificarlo porque hemos conectado el teléfono a internet. Es un problema. ¿Me entiendes? Y el paso 2. O sea, la opción 2, el escenario 2, ¿qué podríamos hacer? Vale, no descartamos eso. Bien, pues lo que tendríamos que hacer es, antes de instalar, como bien has dicho, antes de instalar la versión por defecto que tenía el teléfono, cuando hemos instalado la versión backupeable, la cogemos y la desinstalamos. Y entonces instalamos la que tenía por defecto. Y en ese caso no debería de dar ningún problema. Pero hay una cosita que comenté en las primeras diapositivas. Y es que la aplicación de WhatsApp realmente no es solamente una aplicación la que tiene instalada. Son 4. Esas 4 una es la base, es decir, la base, la de funcionamiento, y otras son de arquitectura. Entonces, hay que instalar, no solamente hay que hacer el backup de la aplicación en sí, sino también de las de la arquitectura. Y cuando hayamos hecho el proceso de APK Downgrade, antes de restaurar la otra,
tenemos que tener en cuenta que no solamente hay que restaurar esa, la que teníamos por defecto, sino las otras 3 que pertenecen a la arquitectura, que por defecto se desinstalan completamente cuando desinstalamos, pero que no se instalan por defecto a no ser que se lo hagamos manualmente. No sé si me explico. Totalmente. Muy bien. Muchas gracias por la explicación. No hay más preguntas de momento. Si alguien tiene más preguntas en un futuro, pues bueno, Buenaventura está en el grupo de Forense. Podéis preguntarle cualquier cosa que encantado que os responderá. Gracias. De nada, muchas gracias a ti. Vamos a presentar al siguiente ponente. Te muteo, así ya